Así que vamos allá con el análisis que vamos a hacer de la mano de Marc Ribes, que es cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, no había mejor situación para poder tenerte aquí con nosotros para explicarnos un poco e indagar un poco en lo que está sucediendo, sobre todo en el sector bancario. ¿Qué es lo que ha pasado para el espectador que se una ahora mismo? Bueno, pues Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación, ha anunciado un impuesto extraordinario para el sector bancario, a recaudar 1.500 millones de euros anuales. Entiendo que al final era un impuesto bastante sorpresa, algo que no esperaba el mercado. Mientras tanto, sí que esperaba desde hace semanas que el gobierno pudiera aplicar ese impuesto a las energéticas. Por ese motivo entiendo que quizá estamos viendo menos caídas hoy en el sector energético. Tenemos a Repsol con una caída en torno al 2%, pero también, por ejemplo, tenemos a Naturgy y Enagás subiendo incluso, algo que puede parecer extraño teniendo en cuenta que ese impuesto se ha anunciado en el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el sector bancario? ¿Por qué esa sorpresa? Era algo que no se esperaba bajo ningún concepto, que el gobierno pudiera castigar a los bancos por la subida de los tipos de interés, que en realidad nada tiene que ver con ellos directamente. Sí, la verdad que es una medida totalmente populista, absurda y que demuestra la nula eficiencia del gobierno para apoyar la economía, ¿no? Yo creo que el gobierno al final pues lo que quiere es tomar medidas populistas que le ayuden a remontar las elecciones, y que mejor que ir contra los bancos y las grandes compañías, demonizando la fuente de riqueza de España. Yo creo sinceramente que el sector financiero vive en una contraparte muy peligrosa, porque por un lado está la caída del mercado de deuda, por otro lado está la subida de tipos de interés, y luego está la difícil y ardua tarea del Banco Central Europeo, que tiene que normalizar los tipos de interés para controlar la inflación y a la vez apoyar el mercado para que el señor Sánchez y compañía se puedan financiar, puesto que ya que no hacen reformas para mejorar el tejido económico y productivo de España, ese derroche de dinero para comprar votos, pues como mínimo que dejen trabajar a las empresas. Y ya lo que estamos viendo es que siguen ahogando al tejido, y eso es muy, muy peligroso, porque lógicamente los bancos, que empezaban a ver un poco de oxígeno después de una década intervencionista del Banco Central y de unos tipos de facilidad de depósito en menos 0,50, cuando por fin empiezan a respirar un poco, pues impuestos que pesan de una manera muy negativa, porque al final nos vamos a cargar los bancos, que es la fuente de financiación y riqueza de las empresas y las familias, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vemos es una caída drástica de todos los bancos que tienen especialmente una vocación de negocio nacional, como puede ser Bankinter, CaixaBank o Sabadell, y como vemos, pues caídas algo menores, aunque muy importantes, en Santander y Bilbao, pues bueno, porque están más diversificadas y en los negocios fuera de España no afecta tanto, ¿no? Pero realmente es una medida triste. Al final, ¿qué país queremos crear, ¿no? Un modelo de Estado libre que permita a la gente, a su gente, creer en sí misma y avanzar, con un Estado que no pone más que trabas para gravar unos impuestos pues que yo creo que legalmente corresponden, pero éticamente lo ponemos en duda, ¿no? Bueno, legalmente corresponden. Veremos si los bancos también responden de alguna manera también a lo que está haciendo el gobierno. No sé si es demasiado loco pensar que podrían incluso ir a los tribunales para denunciar lo que está pasando, teniendo en cuenta que al final es una situación que decide el Banco Central Europeo por la inflación que hay ahora mismo, por la coyuntura económica. Bueno, veremos esto, pero también te quería preguntar, Marc, si realmente los bancos iban a beneficiarse tanto de la subida de los tipos de interés. Me explico. Al final, por ejemplo, viendo los datos del año pasado, de 2021, si miramos exactamente el valor absoluto de los beneficios de los bancos españoles, vemos que superan los 19.800 millones. Dice el Estado, dice en concreto Pedro Sánchez, que la recaudación que va a obtener el Estado de este impuesto es de 1.500 millones de euros anuales. Es decir, que ni siquiera llegaría al 10% del beneficio que obtuvieron los bancos el año pasado, en 2021. Al final entiendo que este año los beneficios serán diferentes, pero bueno, la pregunta es, ¿tanto iba a afectar a los resultados de los bancos, del sector bancario, este impuesto? Sobre todo también, la subida de los tipos de interés me refería, porque pensando un poquito, por ejemplo, al final también los bancos, si suben los tipos de interés, entiendo que al final también tendrán que empezar a remunerar los depósitos, o también entiendo que al final la clientela no optará por hipotecas a tipo variable, que es lo que más también podría dar de beneficio al sector bancario. La pregunta, por tanto, así muy resumido, ¿tanto iban a beneficiarse los bancos de esta subida de tipos de interés? Sí, vamos a ver, es que si conceptualizamos primero que la economía es cíclica y que hay sectores cíclicos, hay sectores que a veces sufren y sectores
que a veces van bien. Es como si ahora de pronto decimos, oye, las aerolíneas están sufriendo y ampliando capital para sobrevivir en un entorno de mercado de subida de los costes de la energía. Oye, ¿por qué no bajamos los impuestos? ¿Por qué no hay ayudas al carburante de las aerolíneas? Porque son cíclicas. Si subimos los impuestos con esa regla de tres y decimos, oiga, la energía subimos porque llueve del cielo esa subida de los precios, entonces las compañías que se ven penalizadas, ¿por qué no cogemos dinero de las eléctricas y se lo damos a las aerolíneas? Pues porque es absurdo, porque la economía es cíclica. Entonces los bancos vienen de una década de penurias. Si vamos a penalizar el flujo de financiación, los bancos van a tener problemas, van a tener que ampliar capital, eso va a pesar a la prima de riesgo, al coste de financiación de la deuda pública, va a presionar a que el Banco Central Europeo tenga que seguir comprando bonos españoles. Y vamos a tener que, como Estado, seguir pidiendo caridad al Banco Central para que atenúe la volatilidad de los mercados de deuda. Entonces, tenemos que ser serios con eso y no es momento de un sector que empieza a ver la luz seguir estrangulando, porque al final tendremos problemas y eso significa gente despedida, etcétera, etcétera. Que suban los tipos de interés puede mejorar el rol de los bancos, sí. Después de 10 años de tipos ceros y negativos, dejemos también un poco de alegría a las compañías cíclicas, porque el gobierno tiene que entender que la economía es cíclica y el ciclo tiene eso, que a veces compañías lo pasan mal y otras veces lo pasan bien. Entonces, las reglas del juego tienen que ser igual para todos. Y lo que podemos hacer es, cuando empezamos a ver un poco la luz en el sector financiero, una nueva subida de impuestos a la banca, porque, como le digo, al final seguiremos viendo esa reestructuración de los bancos, despidiendo gente, con más gente en el paro, y eso no ayuda a la recuperación económica. Yo creo que es una medida totalmente populista que no tiene nada que ver con la realidad económica del sector financiero. Marc, decías, si no me equivoco, que al final esta decisión de poner un impuesto a la banca va a pesar sobre la prima de riesgo y el Banco Central Europeo, si no me equivoco, por lo que he copiado de tus palabras, lo he transcrito, que va a tener que seguir comprando deuda. A ver si nos puedes explicar un poquito más por qué consideras esto. Bueno, a ver, el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda para estabilizar el mercado de deuda, ¿no? Entonces, el primer punto en negativo del mercado de deuda es el derroche continuado del Estado en un modelo de gasto público y de más deuda, ¿no? Entonces, ese es el primer foco y es donde el gobierno tiene que intentar apuntillar la economía, decir, oye, bajamos los impuestos, que las empresas ganan más dinero y que a través de ahí, del impuesto de sociedades que ya pagamos, pues que se pueda pagar la deuda y el Estado tiene que contar el gasto. Y no lo hará porque, lógicamente, ya vimos a Rajoy cómo tuvo un coste político y, lógicamente, hay que ser muy audaz, muy decidido para hacer eso. Hay que ser un líder. Entonces, ese liderazgo no está. Y los bancos, al final, que dan solidez al sistema financiero, necesitan generar beneficios, necesitan recapitalizar su balance, porque si no, si seguimos apretando y ahora hay una recesión, desaceleración, los bancos ahora pueden hacer un cojín de recapitalizarse y poder dar más fluidez al sistema financiero. Directamente el BCE no va a comprar bonos y deuda pública por la subida de los impuestos, pero indirectamente seguimos castigando a un sector que, si ahora sube la morosidad por la recesión que aparentemente va a venir, hombre, ahora que puede tener un momento de tregua para poder incrementar los márgenes y respirar después de una década, no podemos seguir castigando a un sector porque al final los bancos son tenedores de deuda y si tienen que vender deuda para tener que seguir avanzando, pues seguiremos teniendo un problema en el mercado de deuda. Entonces, el sector bancario yo creo que ya ha sufrido en los últimos años, en la última década, las intervenciones del BCE y el castigo de los excesos de 2008. Hombre, ahora a lo mejor estaría bien que les dejásemos respirar un poco, básicamente para que las familias puedan financiarse, las empresas puedan pedir un crédito en estos momentos difíciles y que entre todos podamos salir adelante a través de la iniciativa privada. Y el Estado es tan fácil y simple como que debería entender eso, dejar que la iniciativa privada sea la que nos permita salir adelante en esta crisis. Si el gobierno sigue poniendo palos en las ruedas a una situación ya de por sí complicada, pues lógicamente no creo que haya que ser un premio Nobel de la economía para entender que no vamos a avanzar, que seguiremos en el vagón de cola de Europa, ¿no? Y eso es un problema enorme. El sector financiero, el sector bancario tiene que tener estabilidad para que haya una estabilidad en el mercado de deuda.
Y prueba de ello es que el Banco Central Europeo habla de la desfragmentación de Europa. No estamos exagerando, es que el BCE está obligado a comprar deuda porque si no lo hace las primas de riesgo volverán a tensionarse porque tenemos más deuda y más déficit que en 2012. Marc, otra derivada de toda esta cuestión al final es hasta qué punto esto se le puede volver en contra al gobierno. Me explico, al final ahora cuando ha habido inflación, las empresas por supuesto quieren seguir ganando dinero y trasladan ese aumento de costes al cliente. En este caso la pregunta es, ¿los bancos también van a trasladar ese sobrecoste que van a tener por el hecho de pagar este impuesto al cliente al final, al fin y al cabo, y al final ese impuesto lo van a acabar pagando los ciudadanos? Bueno, yo creo que en la banca es más complicado que eso repercuta en precio, ¿no? En la crisis que están. Yo creo que va a repercutir más pues, en más paro, va a repercutir más en menos crédito. Es decir, los bancos van a tener que asumir un riesgo para prestar que no van a querer asumir. ¿Por qué? Pues hombre, si ya me cuesta ganar dinero y cada euro que gano tengo que pagar los impuestos y además una prima, ¿no? Y encima estar mal visto, porque hoy en día el pobre banquero está mal visto, al parecer. Y ostras, y lógicamente los bancos van a ser más comedidos y es normal. Entonces, el problema está en la fluidez del crédito, en la estabilidad de los bancos, en la posibilidad de que los bancos se puedan recapitalizar en un momento que el ciclo por fin les es algo favorable y eso, claro, afecta al sector, ¿no? Pero no creo que eso afecte a los precios, porque ya son muy ridículos a pesar de la subida de tipos, ¿no? Los bancos seguirán cobrando comisiones porque no hay riesgo, seguirán buscando operaciones fuera de balance y por ahí en su actividad de prestar remunerar, pues seguramente remunerarán menos en los depósitos de los clientes, en los ahorros, porque lógicamente tienen que sobrevivir buscando márgenes de donde puedan. Ya dejando a un lado el sector bancario, que por cierto, por repasar cuáles son las últimas cotizaciones, estamos viendo a Banco Sabadell ya rozar el 12% de desplome, 11,94 ahora mismo. Bueno, ahora mismo, justo en el último segundo, acaba ya de alcanzar el 12% de caída. Bankinter lo tenemos un poquito por debajo del 11%, 10,9% y CaixaBank 10,7%. Al final, bancos, como decías tú, Marc, más relacionados con el negocio nacional. Vamos a cambiar de asunto porque te quería preguntar por el eurodólar. Ayer por la tarde avanzábamos que ya estaba a punto de tocar la paridad, que incluso podíamos considerar que estaba ya en paridad teniendo en cuenta que cotizaba por debajo del dólar un centavo y hoy incluso lo hemos llegado a ver cotizando a 1,0000 dólares. ¿Podríamos decir que ya está en la paridad, por lo tanto? Sí, claro, y seguro que lo veremos por abajo. Aquí nos acordamos mucho en Blackbird del famoso whatever it takes de Draghi, ¿no? De lo que decía, haré lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Y efectivamente ha sido suficiente lo que ha hecho para hundir al euro, ¿no? El euro tenía ese corsé que con ese doble mandato, pues oye, a trancas y barrancas, pero con ese corsé monetario no se expandía con dinero artificial hasta que llegó Draghi, lo hizo y ahí tenemos pues del 1 a la paridad. Estamos viviendo momentos históricos y todo eso es por el intervencionismo, una vez más, en este caso de los bancos centrales. No tenemos dudas de que veremos los precios bastante por debajo de la paridad, a lo mejor 0,94, 0,96. Esto está bajista y seguirá cayendo, así que otro hito más histórico, en este caso el euro por debajo del dólar. Bueno, sí, otra víctima desde luego de la guerra, de la inflación y de todo lo que está sucediendo en los últimos meses en Europa. Decías, Marc, que podríamos ver incluso el eurodólar en el 0,94, 0,96. Así que nos quedamos con ese dato. Marc Ribés desde Blackbird, muchísimas gracias. Un placer.